lleno de misericordia, pero también lleno de juicio, justo juicio de Dios. Vamos a ver, saquen sus hojitas, sus boletines, vamos a ver el primer punto de esta mañana. Saulo persigue a la iglesia. Este Saulo que después se convertirá en el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, vean el verso 1, dice, vamos a leer hasta el verso 4. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución. ¿Gran qué? Gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron ¿qué? Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Quiere decir esto que los apóstoles, Dios en su soberanía, Dios en su misericordia, permitió que los 12 apóstoles permanecieran por un poco de tiempo más en Jerusalén. Ahí comenzó la primera iglesia y los líderes religiosos, si recuerdan hace 2 semanas vimos que Gamaliel se levantó y dijo, si esto es de Dios, va a permanecer. No hagan nada en contra de ellos, porque tenían miedo a lo que la gente podía hacerles, a los líderes religiosos. Pero a los diáconos y a los otros cristianos dice que vino gran persecución. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, quejándose, llorando y lamentando. ¿Así dice? No, dice, anunciando el evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Las buenas nuevas de salvación. Que Cristo amó al mundo y se dio para rescate de muchos, para perdonar tus pecados, para perdonar mis pecados. Saulo indudablemente escuchó este mensaje tremendo de Esteban y ya el Espíritu Santo estaba redarguyéndolo, ya el Espíritu Santo estaba dando picones, se puede decir, incomodándole, y por eso cuando Saulo de Tarso, Dios lo tumba en el camino a Damasco, oye la voz del cielo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces, pataleones. No quiero ceder, no quiero rendirme, no quiero entregarme completamente a Dios. Déjame decirte que así vienen muchos a la iglesia, que escuchan la palabra de Dios y sienten un redarguir en sus corazones, pero están dando patadas, están en sus cientos como, ¿cuándo va a acabar este pastor de hablar? Eso no me gusta. Yo quiero solamente oír prosperidad. Yo quiero oír que somos más que vencedores. Yo quiero oír que vamos a conquistar al mundo. Pero no me hable de la persecución, de las pruebas. Aquí vemos en el verso 1 la semilla de salvación. Miren esa palabra esparcidos en el griego. Está en la pantalla. Quiere decir esparcidos. A ver si la puedo pronunciar en griego. Diasperó, que quiere decir esparcir la semilla para recibir una ¿qué? Una gran cosecha. ¿Cuántos de ustedes han plantado semillas en una granja, en un rancho, en un field? Para que haga gran cosecha tienes que esparcir bien la semilla, ¿verdad que sí? Y el viento hace lo mismo que la persecución a la semilla. El viento o la persecución esparcen esa semilla para que dé gran
cosecha, para que haya una gran abundancia. Y la semilla, dice allí, que estos cristianos iban contentos anunciando las buenas nuevas de salvación. Miren lo que dice Romanos 5, 3 al 5. Está en la pantalla. Quiero leérselos de la versión Nueva Traducción Viviente. Lo habla un poco más claro. Dice, también, fíjense, esto lo escribió Pablo después de su conversión. También nos alegramos o nos gozamos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué? Resistencia. Otra versión dice paciencia. Las pruebas y las dificultades nos ayudan a resistir, a ser más pacientes. A nadie de aquí les gusta, ¿verdad? A mí no me gusta pasar por pruebas y dificultades. Yo oro, Señor, dáselas al hermano Héctor. No se crea, bueno. Más pruebas. Nadie de aquí nos levantamos hoy y decimos, Señor, dame más pruebas, Señor, dame más dificultades, ¿verdad que no? Oramos y decimos, Señor, sácame de esta prueba. Pero nuestra oración debe ser, Señor, ayúdame a entender cuál es el propósito para esta prueba. Sigue diciendo ahí, y la resistencia desarrolla, ¿qué cosa? Firmeza de carácter. La resistencia, los problemas, desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Nuestra esperanza de salvación, hermanos. Y esa esperanza no se acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura, fíjense, con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dios nos ama tanto, con un amor tierno, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su ¿qué? Con su amor. Con su amor. Nuestra naturaleza humana desea la comodidad, la tranquilidad, la paz. Pero ¿saben qué? El ministerio del Espíritu Santo, y esto no les va a gustar a muchos. Esto yo no lo inventé, los que fueron al estudio el viernes, estamos estudiando 1 Corintios, se dieron cuenta de lo que estoy hablando. El ministerio del Espíritu Santo es, primero, número 1, apunten esto, confortar al afligido, confortar al quebrantado de corazón, de espíritu. Número 1, este es el ministerio del Espíritu Santo. Número 2, es afligir, o otra palabra para afligir, redarguir, afligir al que está demasiado cómodo. Dios no nos aflige, hermanos, simplemente porque está en el cielo, está diciendo, hoy se me antoja afligir a Richard y a Vicky, porque se me antoja. No malentiendan esto. Dios nos aflige porque quiere que no nos estanquemos. ¿Cuánta gente quiere estar estancada, viviendo la misma rutina de todos los días? Todos queremos salir de ese estanque, queremos madurar espiritualmente, ¿cierto? Queremos crecer y entender la palabra de Dios. Queremos ser de bendición a los demás, ¿sí o no? Y es por eso que el Espíritu Santo, cuando ve que estamos muy cómodos, trae redargüimiento, aflicción a nuestras vidas. Te estás poniendo muy cómodo. Y es lo que pasó con esta iglesia de Jerusalén. Dios no dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Jerusalén. ¿Verdad que así no dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y si Dios amó al mundo, eso quiere decir que amó a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los últimos rincones del mundo. Y para que ese amor llegara
hacer conocido a Samaria, a Judea y a todos los rincones del mundo, tuvo que haber persecución. ¿Están conmigo, hermanos? Punto número 2. Veamos el verso 4 una vez más. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Punto número 2. Felipe el predicador o el evangelista. Veamos los versos 5 al 8. Entonces Felipe, el segundo diácono mencionado, descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba, ¿a qué? Les predicaba de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El resultado de la semilla fue gran gozo, porque el plan de Dios se estaba llevando a cabo. El plan divino de Dios a través de este siervo fiel, este diácono. El diácono era servidor de mesas, pero vimos hace 2 semanas, si eres fiel en lo poco, Dios te va a dar más. Este hombre comenzó sirviendo las mesas, pero ahora Dios lo usa como un evangelista, un predicador, y dice que oraba por la gente y sanaban, y los endemoniados eran libres de toda opresión del demonio. Mi oración para esta iglesia, hermanos, es que empecemos a ver los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Que empecemos a ver milagros y señales. El viernes compartí el hermano Vano que fue a recibir noticia que ya no tiene absolutamente ninguna seña de cáncer. Gloria a Dios. Eso lo hace el Señor, no nosotros. La hermana Conchita allí mismo dijo, yo también no tengo cáncer ya, para la gloria y honra del Señor. Amén. Nuestra fe, hermanos, como cantábamos ahorita, sé que con mi fe alcanzaré ese milagro. Dios está en medio de nosotros, obrando y haciendo grandes señales y prodigios, y va a hacer aún más, porque si su pueblo se humilla, si su pueblo le busca de todo corazón, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición que sobreabunda. ¿Cuántos quieren ver esa bendición? Amén, ya lo estamos viendo. Cuando Saulo, que después se convirtió a Pablo, fue a visitar a Felipe, en los versos, en el capítulo Hechos, capítulo 21, versos 8 y 9, miren lo que dice. Yo me imagino a Felipe sentado a la mesa con Pablo, el que leímos en el verso 1, que agarraba a las mujeres y a los hombres de las greñas, de los cabellos, y los azotaba y los echaba a las cárceles. Yo me imagino qué tipo de pláticas había en la mesa. Felipe tal vez le decía, ¿recuerdas, Pablo, cuando tú perseguías a la iglesia? Y ahora estás aquí en mi casa, estamos comiendo y estamos alabando a Dios. Qué hermoso, mira lo que dice allí. Al día siguiente, Pablo está hablando aquí, continuamos hacia Cesarea y nos quedamos en casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Me llama mucho la atención porque dice que Felipe tenía 4 hijas solteras. ¿Ustedes saben lo que es profetizar? ¿Quién sabe lo que es profetizar? Profetizar es hablar la palabra de Dios. Cuando tú estás, es un don de Dios que Dios te da mientras tú estás orando y en la palabra de Dios,
Dios te levanta y te dice, háblale a ese hermano y dile este mensaje. Avísale que viene esto y esto, pero confírmaselo con mi palabra. Yo me imagino a estas 4 jovencitas llenas del Espíritu Santo, cuando venía un novio, un pretendiente, llenas del Espíritu Santo, les profetizaba y les decía, tu intención es esta y esta y esta conmigo, y por eso se quedaron solteras. No se crean. Pero imagínate si las jóvenes de esta iglesia, hermanos, fueran llenas del Espíritu Santo, no se dejarían engañar o manipular por cualquiera que viene por ahí. Qué tremendo es esto. ¿Qué legado vas a dejar tú para tus hijos, para tus nietos y tataranietos? Felipe, el evangelista, no Felipe el mesero, ya había pasado esa etapa, fue fiel en lo poco y Dios lo permitió convertirse en un evangelista. ¿Cómo te van a conocer a ti cuando te entierren y en esa piedra pongan tu nombre? ¿Qué van a decir de ti? Tú y yo estamos dejando una reputación, ya sea para bien o para mal. Cuando yo les menciono a Abraham, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Hermano, trae poquita agua, por favor. ¿Qué se les viene a la mente cuando menciono a Abraham? A ver, ayúdenme. El padre de la fe. ¿Alguien más? Amigo de Dios. Las dos están correctas. El padre de la fe y amigo de Dios. Cuando menciono a David, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? El varón conforme al corazón de Dios. David indudablemente pecó mucho, mató, asesinó y se metió con una mujer que era su vecina y fue y mató a su esposo. ¿Cómo puede decir Dios un varón conforme al corazón de Jehová? ¿Saben por qué? Porque se arrepintió de corazón. Y podemos nosotros apuntar al dedo. Aquí hay hermanos que han cometido faltas, pero cuando nos arrepentimos de todo corazón, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Gracias. Que haya un genuino arrepentimiento. Dios dice en su palabra que Él no despreciará un corazón contrito y humillado. Que dice, Señor, yo reconozco que la regué, yo reconozco que he pecado contra ti, que la manera en que estoy viviendo no te agrada, Señor, pero Señor, tú me vas a encaminar por el buen camino. Ahora Esteban se convirtió en el primer mártir y Felipe se convirtió en el evangelista. Ahora vemos allí en estos pasajes que fue a Samaria. ¿Quiénes y dónde estaba Samaria? ¿Quiénes eran los samaritanos? Quiero poner, si tienen la foto, Israel, pueden ver Judá, Jerusalén está más abajo y Samaria está al norte. ¿Sí lo ven? La flechita roja, ahí está Samaria. Jerusalén está acá abajo, ¿sí? Y algo muy interesante, hermanos, fue muy triste cuando Israel, el pueblo de Dios, le dio la espalda a su Dios. Un Dios amoroso, comprensivo, tierno. Jesús, mirando a Israel, dijo: oh Israel, Israel, ¿cuántas veces te quise tener como una gallina que tiene a sus polluelos debajo de sus alas? Pero Israel en muchas ocasiones le dio la espalda a Dios. Y Dios le habló fuertemente a Israel a través de los profetas, a través de Moisés, de David. Les dijo: ¿ustedes quieren ir en pos de dioses falsos, idolatría? Está bien, les voy a dejar que adoren sus dioses, no se los voy a impedir, pero no lo van a hacer en mi santa ciudad. Así que vinieron los asirios
vinieron los babilónicos y se llevaron